lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:44. Saludamos al economista Augusto de la Torre, analista económico, uno de los mejores expertos en materia económica sobre Ecuador. Economista de la Torre, bienvenido. Es inminente efectivamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es esto lo que se vislumbra? Parece que sí, y me parece que esta es una muy buena noticia para el país. En caso de no conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Ecuador se vería forzado a hacer un ajuste en las cuentas fiscales interno muchísimo más doloroso. Con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se podría esperar que parte de la brecha fiscal, quizás hasta la mitad de la brecha fiscal, pueda financiarse con desembolsos de las entidades multilaterales, lo cual, comparado con la alternativa, implica un ajuste interno menos doloroso y más gradual. ¿Qué podría significar, traduciendo esto para el entendimiento del público, una consolidación fiscal de Ecuador, que según el análisis que acabamos de dar a conocer al público, se lo considera necesario en aproximadamente un 1,5% del PIB? Mire, la manera como se confeccionan los programas con el Fondo Monetario es la siguiente. Primero, el país tiene que hacer un esfuerzo propio de definir cuál es su problema macroeconómico, particularmente en este caso el problema fiscal, determinar cuál es el agujero, si uno quiere usar esa palabra, entre los ingresos y los gastos, entender bien cuáles son las amortizaciones de deuda que están por venir, y a la luz de eso como que determinar un número global de lo que el Fondo Monetario conoce las necesidades de financiamiento. Tanto el financiamiento que se necesita para financiar el déficit, la diferencia entre ingresos y gastos, cuanto el financiamiento que se podría necesitar para amortizar deuda que se está venciendo. Entonces hay un debate entre economistas de cuál es el tamaño de ese agujero. Algunos lo pusieron en 10,000, otros en 8,000. La verdad es que yo no tengo un número preciso porque depende de muchos detalles. Pero en eso, ahí empieza el asunto. Entonces el país dice, no sé si voy a hacer un esfuerzo para reducir este agujero a través de medidas internas. Y usted conoce que desde que el presidente Noboa tomó el poder, se han tomado algunas medidas que algunas adelantan ingresos fiscales que ven de los años futuros, y otra muy importante, mejora los ingresos de forma permanente, y este es el aumento en la tasa del impuesto al valor agregado. ¿Por qué es tan complejo, perdóneme la interrupción, determinar el tamaño de ese agujero? La misma pregunta le hicimos el día de ayer a un colega suyo, el economista Carlos Cordero, y él decía que depende de cómo se lo mida, y podría ser 4.500 millones o 10.000 millones de dólares. Bueno, la manera de medir es solo una en la metodología del Fondo Monetario Internacional. La razón por la que es difícil afinar ese número es porque siempre hay incertidumbre sobre temas como cuál será el precio del petróleo, cuál va a ser la producción del petróleo, cuál va a ser la recaudación de los impuestos, lo cual depende de cuál sea el crecimiento de la actividad económica y el ritmo del consumo y de la inversión. Por tanto, los estimados siempre están sujetos a ciertos grados de incertidumbre. Y además, en el lado de las amortizaciones, hay que hacer una determinación qué amortizaciones se van a tener que pagar y qué amortizaciones se pueden refinanciar, o como se dice en inglés, hacer un rollover. Por ejemplo, yo típicamente no añado el vencimiento de bonos del Estado en el mercado interno, porque esos son típicamente CETES o certificados de tesorería, o bonos que se vencen, que típicamente sí se pueden reemplazar con nuevos CETES o con nuevos bonos, se pueden refinanciar, y por tanto, cuando uno mide las necesidades de financiamiento, en mi opinión,
no es necesario añadirlas estas porque típicamente los gobiernos pueden entregar bonos cuando se vencen los bonos pasados. No siempre, pero en general sí. Entonces depende de cuánto uno pone en la suma total Ahora, para llegar al número. economista, muy buenos días, pero quizás lo que debe preocuparnos también, desde que yo me acuerdo, Ecuador tiene brecha fiscal. O sea, no recuerdo yo desde mi juventud hasta ahora algún momento en el que algún gobierno haya dicho que no tenemos una brecha fiscal y una brecha fiscal grande. Entonces, al parecer que es un círculo vicioso. Pedimos deuda para tapar el hueco, deuda externa, deuda interna, y este es el caso de el IES. Ahora mismo se dice que se pagará 2.000 millones, pero que se requiere 6.000 millones y que muy probablemente se acudirá nuevamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, ninguna política ha logrado resolver este problema que, como digo, es un círculo vicioso. Vamos a pedir recursos para tapar el hueco, pero el hueco se sigue incrementando y, como digo, vivimos con brecha fiscal. Usted acaba de hacer la pregunta que en mi opinión es la más importante y es la preocupación de fondo. El problema fiscal que el Ecuador tiene es estructural, es crónico. Y por eso reaparece y recurre. Y eso refleja simplemente la incapacidad de la sociedad de llegar a un consenso sobre el manejo de las finanzas públicas. En particular, en el país se han incrementado los compromisos de gasto, muchas veces por razones políticas. Las distintas asambleas dicen aumentemos este gasto, subamos estos sueldos, sin meditar con cuidado que asegurarse que hayan financiamiento para esos recursos. Nuestra Constitución es una Constitución que establece muchas garantías, muchas de las cuales no se pueden cumplir porque no hay financiamiento. Entonces, por ejemplo, la Constitución exige que se aumenten el gasto en educación y en salud, lo cual es un objetivo muy loable, pero se queda como un problema estructural si no se consigue el financiamiento correspondiente. Tenemos una ley en el Ecuador, es muy inusual, pero es una ley ecuatoriana que dice que el Estado no solo debe contribuir al sistema de pensiones como empleador, que eso es natural, que un empleador contribuye al sistema de pensiones junto con sus empleados, sino que además le obliga al Estado, al Ministerio de Finanzas, a hacer una contribución especial equivalente al 40% de las pensiones que el Instituto de Seguridad Social paga. Eso es otro elemento de gasto que está en nuestras leyes, de nuestra Constitución. Entonces tenemos muchas fuentes de expansión de gasto que hacen que el gasto exceda de manera sistemática los ingresos. Si usted toma, por ejemplo, el presupuesto general del Estado de los últimos 15 años, que hace poco hice este ejercicio, es muy sencillo, toma las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, los últimos 15 años, y hace un promedio de los ingresos y hace un promedio de los gastos, uno se da cuenta que en un promedio de 12 o 15 años, la diferencia es que los gastos exceden a los ingresos en el orden de 6.000 a 7.000 millones de dólares por año. Ese promedio para mí claramente me indica que tenemos un problema estructural, crónico, del orden de los 6.000 millones. Algún día vamos a tener que resolver esto, porque no podemos ir de tumbo en tumbo. Este programa con el Fondo Monetario puede verse como un paso adicional en la dirección de ir consolidando el tema de las finanzas públicas. Pero en eso somos un país muy inusual, porque países como Colombia, Perú, México, Chile, Uruguay, son países que han llegado a través de acuerdos sociales a establecer reglas de responsabilidad fiscal que han mejorado, digamos, los procesos fiscales en la presupuestación, en la aprobación del presupuesto, en la evaluación del presupuesto, y que han asegurado que esos países no tienen estos problemas crónicos. Ecuador no ha logrado hacer esto y ese es, digamos, uno de nuestros grandes talones de Aquiles. ¿Por qué Ecuador tiene tan ligadas las políticas económicas con lo que sucede en el quehacer político en el país? Esto no observamos, por ejemplo, en Perú, en donde posiblemente la inestabilidad política es igual o más grande que en Ecuador.
pero las políticas fiscales son permanentes. Y aquí también valdría la pena analizar esto, añadiendo a lo que dice Gustavo, economista de la Torre, porque vemos que pese a que hay conflictos sociales profundos, el riesgo país nunca, de Perú, por ejemplo, pese a lo que pasó recientemente con el expresidente de la República antes de que asuma Boluarte, el riesgo país no llegaba a los niveles que ha llegado aquí en nuestro Ecuador, pese a que, como digo, los conflictos sociales quizás son mucho más profundos que lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Sí, esa es una observación absolutamente cierta e importante. La razón me parece a mí que va por este camino. Allá por los años 90, después de grandes fenómenos de hiperinflación que inclusive afectaron a Perú, los países en la región empezaron a hacer una distinción. Se dieron cuenta, como a mí me parece que es bastante obvio, que ciertos balances macroeconómicos no tienen ideología, no son ni rojos, ni azules, ni derecha, ni de izquierda, que en general estos son temas de una práctica, de una importancia práctica enorme. Es cuestión de sumar y de restar. Y estos países se dieron cuenta que sobre temas macroeconómicos los van a desideologizar. Y la región entró en grandes reformas, tanto fiscales, se conocieron como leyes de responsabilidad fiscal, fondos de estabilización, una serie de cosas de ese tipo, y leyes de banca central y de regulación financiera, que son los dos ámbitos, digamos, de la política macrofinanciera importantes. Perú fue un ejemplo. En el tiempo de Fujimori, lamentablemente, durante una dictadura, se introdujeron unas reglas muy fuertes, muy institucionalizadas de responsabilidad fiscal y unas reglas muy importantes de independencia y de seriedad en el manejo de la política monetaria y del Banco Central. Eso ha durado, esas instituciones se han mantenido y a pesar de los vaivenes y las peleas y el caos político que tiene Perú, ningún político se le ha ocurrido desfigurar esa institucionalidad. Como consecuencia, Perú goza de una prima de riesgo país baja porque los observadores, los analistas entienden que en Perú estas instituciones tienen consenso social, tienen legitimidad, no son sujetas al botín político, no se ideologizan y por tanto se mantienen y eso hace que Perú, o Uruguay o Colombia sean países que pueden acceder cuando necesitan a los mercados de financiamiento sería una internacional. situación similar frente al tema de inseguridad, porque también si nos comparamos con Colombia, la situación de inseguridad de Colombia frente a la situación de inseguridad, bueno, en su momento con la de Ecuador, nunca le llevó a Colombia a tener esos niveles de riesgo país. Claro, porque el riesgo país mide varias cosas, pero lo que más mide es el riesgo de que el Estado no pueda pagar su deuda. Es en el fondo una especie de proxy, de medida de riesgo de default, de no pago de deuda. Entonces, es cierto que en Colombia y en Perú han habido momentos de inseguridad muy complicados, y sin embargo, la prima de riesgo país no ha subido porque pese a esas dificultades, los analistas se dan cuenta que el riesgo de que el país no pague sus obligaciones de deuda es un riesgo muy, muy bajito. Y por eso es que en la región tenemos ahora en realidad dos grupos de países. Tenemos un buen número de países que tienen una prima de riesgo país del orden de los 200 puntos básicos, es decir, pagan 2 puntos porcentuales más que Estados Unidos en bonos de deuda comparables. Y hay otros países entre los que están el Ecuador, está Venezuela, está Argentina, que son países que tienen una prima de riesgo país parecida a lo que aquí en Estados Unidos se conoce como los bonos basura. Son países en otra categoría, que paga, en el Ecuador ahora estamos pagando creo que 1.400 puntos básicos. O sea, Ecuador si se endeuda y emite un bono de 10 años, tiene que pagar por lo menos 14 puntos porcentuales o 15 puntos porcentuales más que lo que paga Estados Unidos. Entonces, la región se ha bifurcado entre estos dos tipos de países. Ahora, los economista, países
de la Perdón. Torre. En honor al tiempo, vayamos a Ecuador. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días o próximos meses? ¿De qué se trata esto del exceptional acceso excepcional de Ecuador al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la diferencia entre un programa con el Fondo Monetario Internacional y una reestructuración de deuda, que sería otra alternativa más drástica? ¿Y qué elementos eventualmente incluiría un programa con el Fondo Monetario Internacional? A ver, vamos por pasos. El Ecuador es un miembro del Fondo Monetario y por tanto tiene derecho a acceder a los servicios que el Fondo Monetario ofrece, entre los cuales están estos préstamos de asistencia a la balanza de pagos y al sistema fiscal. Hay varias ventanillas de acceso a los recursos del Fondo Monetario y hay unas que se llaman exceptional access, cuando el directorio del Fondo Monetario permite que el país acceda a volúmenes de desembolsos excepcionales, que no son los normales. Entonces, las normas del Fondo Monetario contemplan casos normales, con acceso normal, digámoslo así. El acceso que el país tiene con el Fondo Monetario depende del tamaño de su cuota. Entonces, Ecuador tiene una cuota en el Fondo Monetario y tiene un acceso normal, digamos, de 2 o 3 veces la cuota, pero cuando el directorio así lo aprueba, le permite acceder a un poco más. Ecuador además puede acceder en programas de corto plazo, que se conocen como programas stand-by, o programas de más largo plazo, que se conocen como facilidades extendidas o ampliadas. Ecuador está aspirando a acceder a una facilidad ampliada que le dé un programa de financiamiento por un periodo de 3 años. Ojalá lo podamos conseguir. Cuando el Fondo Monetario entre en un programa de más de un año, de 2 o 3 años, una facilidad ampliada con el país, típicamente el Fondo Monetario se interesa no solamente en la parte macro de ajuste fiscal inmediato, sino que se interesa en la visión que el país tiene para los siguientes 3 años y se empiezan a discutir, a conversar con el fondo cuáles son las intenciones del país sobre reformas que tienen que ver con el crecimiento, con la pobreza, con la educación. Entonces se amplía la gama de reformas sobre las cuales se conversa. Entonces por eso se ha especulado, yo creo que con razón, que si Ecuador ingresa en un programa multianual con el Fondo Monetario, posiblemente se van a discutir ciertas reformas estructurales y el fondo le va a preguntar al país cuál es tu intención sobre, por ejemplo, la seguridad social. Y el país tendrá que decir algo sobre qué planea hacer o si se va a meter con eso o no. Otra reforma estructural sería, por ejemplo, eliminar el monopolio de la refinería estatal en el mercado doméstico de combustibles. Sería una reforma estructural importante. El país es el que decide qué ofrece o qué propone, qué le parece que es políticamente viable. Pero si vamos a un programa multianual, va a haber mucho interés en el Fondo Monetario de conocer qué planes tiene el país sobre reformas estructurales. Y no solo va a ser el ajuste fiscal. Queda todavía pendiente de si el país podrá, con lo que ha hecho hasta ahora, incluyendo el aumento del IVA, es suficiente para cerrar el programa en el año 24. Y hay un debate. Algunos economistas pensamos que a lo mejor no alcanza, que a lo mejor, incluso si el Fondo Monetario nos da acceso excepcional, tal vez se necesiten medidas adicionales en el país para cerrar la brecha, y ahí puede ser que se discuta o no algo con respecto a los subsidios. Hay además una facilidad adicional que el país quiere acceder, que se llama la facilidad de resiliencia y sostenibilidad, que tiene que ver con programas más en el ámbito ambiental. Entonces, si el país tiene algún plan importante en el ámbito ambiental, Galápagos, el Oriente, las extractivas, algo de eso, algún plan en eso, el país también podría acceder a recursos adicionales a través de esta nueva ventanilla que el Fondo Monetario ha abierto y que tiene este enfoque en temas ambientales, sociales y de sostenibilidad. ¿Piensa usted que dentro de estas condiciones, si las podemos llamar así, estará prevista la focalización del subsidio a los combustibles? Mire, yo personalmente pienso que el país ha mantenido una esclavitud con respecto al subsidio de los combustibles desde los años 70 y no ha sido sana. Es muy distorsiva, es inequitativa, subsidia a los contrabandistas, a los productores de drogas, a industrias grandes. No le veo la lógica
económica o social detrás de los subsidios a los combustibles, pero me doy cuenta que es muy difícil retirarlos, porque la gente piensa es mejor tener un pájaro en mano que 100 volando. El gobierno me dice que me va a compensar de alguna manera, pero no le creo. Entonces no es fácil salirse de ello. Entonces a mí me parece que desde el punto de vista de la sanidad económica del país sería bueno salirnos de esa trampa. El Fondo Monetario típicamente es medio indiferente. Si el país dice, bueno, prefiero hacerlo subiendo el IVA, el fondo dice, ok. Y si el país dice, prefiero hacerlo eliminando los subsidios, el Fondo Monetario dice, ok. Lo que le interesa al Fondo Monetario es que las cuentas fiscales cierren y entren en un carril un poco más viable. Ahora, si no alcanza lo que hasta ahora el país ha hecho y se suman los desembolsos internacionales y todavía queda algún agujero, es muy posible que el Fondo Monetario diga entonces qué planes tienes, y el país tendrá que decidir si ofrece algo en el lado de los subsidios o algo en el lado del recorte de gastos o algo en el lado de achicamiento del Estado. Esa es la naturaleza de la discusión en la que el país va a estar inmerso en las siguientes semanas. Yo espero que para mayo tengamos el anuncio de que hemos ya acordado un programa con el fondo, porque si no lo hay, ya me empiezo a preocupar. Tendríamos un problema de caja fiscal muy grande. Y todos sabemos que en el año 25 se nos viene un problema de caja por el lado de la Seguridad Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, más vale que cerremos el 24 y empecemos a prepararnos para enfrentar este problema que es de una enorme complejidad y que es el déficit fiscal ya originado en el problema de la Seguridad Social. Ahora, hay ciertos hechos que se han dado ya que requieren también de lecturas. Usted hablaba sobre los bonos del Estado y la situación que tienen con el estado de situación de la economía ecuatoriana. En el presupuesto del 2024, como usted conoce, se prevé la emisión de $6.700 millones de bonos del Estado. ¿En dónde podría colocarlos o en dónde pensará colocarlos el gobierno ecuatoriano? Yo no creo que se va a necesitar colocar tanto. Una buena parte de esos 6.000 millones son simplemente bonos que reemplazan a otros bonos que se vencen. Se vencen CETES, se venden bonos del Estado, entonces es muy posible que el Estado los reemplace y esa cifra incluye eso. Pero esa cifra también está exagerada porque el presupuesto que fue a la Asamblea no contenía el efecto del aumento de la tasa del IVA. No lo contenía porque no se podía incluir algo que todavía no estaba aprobado por ley. Entonces, con respecto al presupuesto que se envió a la Asamblea, el presupuesto que se está discutiendo o que se va a discutir con el equipo del Fondo Monetario va a tener nueva información y posiblemente se necesite emitir menos bonos. Quizás lo que sí se va a necesitar emitir los bonos necesarios para reemplazar a aquellos que se están venciendo. ¿En qué medida comparte usted, economista de la Torre, el criterio que ha dado el banco de inversión Barclays, que hizo una crítica a la elevación del IVA que ejecutó el gobierno, que entró en vigencia desde el día de ayer, señalando que esa medida se tomó más por una coyuntura política antes que por motivo de un análisis o una justificación basada en un análisis económico? Mire, la verdad es que la motivación fue múltiple, tuvo mucho que ver con cuestiones políticas. La legitimidad de la medida en gran parte estuvo dada por la necesidad de enfrentar el problema de la narcoviolencia, que es un problema que le acongoja a todo el Ecuador. Y es posible que esa haya sido una motivación que empujó la materialización del IVA más que el puro razonamiento económico. Cualquiera que sea la motivación, el resultado a mí me parece que es bueno en el siguiente sentido. Sabemos que tenemos un problema estructural fiscal. Ese problema estructural fiscal se va a agravar si no crecemos, entonces tenemos un problema de crecimiento. Pero teniendo un problema estructural fiscal, es obvio que necesitamos tomar decisiones como sociedad para controlar los gastos y ojalá reducirlos, y para tener unas fuentes de financiamiento estables, permanentes, que nos permitan
tener una vía fiscal más seria. Mi sueño, mi esperanza para el país sería que el país ya no tenga que discutir todos los años el tema fiscal. En Chile o en Colombia o en Perú, la discusión fiscal es relativamente pequeña y marginal. Esos países están discutiendo si reforman o no reforman el sistema educativo, qué van a hacer con las pensiones, qué van a hacer con la salud pública. A mí me encantaría que Ecuador esté discutiendo esos temas más de fondo, cómo promover el crecimiento, el empleo formal. Lamentablemente nuestras energías se agotan en el debate fiscal y ahora en el debate de seguridad. Ojalá algún momento vivamos en un país en el cual esos temas se hayan superado por la simple racionalidad de la sociedad que dice, mire, este tema de que si hay ingresos para pagar gastos no es un tema ideológico, esto no es ni derecha ni izquierda. Ya sea que sea un gobierno de izquierda o de derecha, necesito que mis cuentas fiscales me cierren y necesito que no tener problemas crónicos ahí. Si el país llegase a ese consenso, ya podríamos dedicarnos, mi estimado Gustavo, a hablar aquí de temas más importantes. La sostenibilidad ambiental, la equidad social, la educación, la innovación tecnológica, la inversión, el empleo. Ojalá algún día podamos superar estos problemas, el debate tan desgastante sobre los problemas fiscales, pero lamentablemente este no es el día. Lamentablemente seguimos con estos problemas. El programa con el fondo es una muestra de que el país desesperadamente necesita enfrentar un problema acuciante en el ámbito fiscal. Ahora, economista, también es importante preguntarse si no es el Fondo Monetario Internacional, ¿qué otras opciones tiene Ecuador? Por ahí se hablaba de entrar en una nueva reestructuración de la deuda. ¿Es posible o qué otros organismos internacionales podrían apoyar? Ya no hay más. O sea, lo normal, un país normal no necesita ir al Fondo Monetario, sino en casos muy excepcionales, porque cuando necesita endeudarse para financiar, digamos, brechas temporales y no permanentes, no estructurales, va a los mercados, emite bonos o en el país, dentro del país o fuera del país, y lo hace a tasas de interés y a plazos razonables. Entonces, el Ecuador no tiene eso. El problema es que la prima de riesgo país le excluye al Ecuador, le quita el acceso al financiamiento normal. Entonces, no tenemos otra alternativa que los gobiernos amigos y las entidades multilaterales. Ahora, se habla de que se podría renegociar la deuda. Mire, aquí hay un gran equívoco. Ecuador renegoció la deuda en los años 20. En este año no está pagando amortizaciones de la deuda privada, los bonos que están en Wall Street no está pagando amortizaciones. Y ya toca pagar ya mismo. Va a empezar a pagar amortizaciones en el 25, pero son pequeñas, porque la renegociación esa fue tan bien hecha que renegoció para que extender casi 40 años el plazo de la deuda y empezar con amortizaciones pequeñas que van aumentando gradualmente. Entonces, si se reestructurara la deuda externa, nos daría poquísimos recursos, porque no hay mucho que ahorrar ahí. La que tal vez esté en la mente de la gente que el Ecuador debería pensar reestructurar la deuda con las multilaterales. Eso es imposible. Las normas de la arquitectura internacional, del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, no abren el espacio para que el Ecuador diga no te pago. Si el Ecuador no le paga al Fondo Monetario o al BID o al Banco Mundial, se vuelve un paria internacional completo, porque ahí sí se nos traba todo. Ahí a mí me tocó trabajar en el Fondo Monetario en países africanos que no habían pagado al Fondo Monetario, y las piruetas que hubo que hacer para que eventualmente puedan tener un programa con el Fondo Monetario fueron enormes, porque hubo que conseguir que hayan gobiernos amigos que le den plata al país para que el país le pague al Fondo Monetario. Una vez que el país logró pagar al Fondo Monetario, recién puede empezar a hablar con ellos otra vez sobre un programa. Entonces, esta idea de que el Ecuador puede reestructurar la deuda con los multilaterales es una locura, es fruto de la ignorancia, de la falta de conocimiento de cómo funcionan estas relaciones con los organismos multilaterales. Economista de la Torre, para aprender un poco del pasado, que deberíamos hacerlo, ¿qué sucedió con el gobierno de Lasso? Recuerdo que en las primeras instancias usted tenía mucho optimismo con respecto a lo que estaba haciendo el gobierno de Lasso, llegó incluso a calificarlo como que se perfilaba como uno de los mejores presidentes en Latinoamérica, pero la conclusión que dejó el gobierno de Lasso tras su paso es que dejó a la economía ecuatoriana al borde del desastre,
que el ministro Arosemena, que fue el último ministro de Economía, se especializó en patear la piedra, patear los problemas hacia adelante, entregando un gobierno en crisis. Sí, mire, el análisis del gobierno de Lasso va a ser, digamos, terreno de los historiadores. A mí me parece que hubo factores muy importantes que debilitaron. Por una parte, digamos, fue un gobierno que tuvo quizás la equivocación de pelearse, abrirse a muchos frentes. Se peleó con mucha gente. Ese tal vez fue un problema. Un segundo problema fue que fue un gobierno que tuvo una sistemática oposición en la Asamblea y hubo una agenda en la Asamblea desde el comienzo cuyo único objetivo era tumbarle al gobierno de Lasso. Luego, me parece a mí que hacia el final del periodo del gobierno, el deseo de reformar, de arreglar las cosas se fue diluyendo, los problemas políticos le rebasaron y al final perdió las riendas del curso fiscal. En el último año, en efecto, los problemas fiscales se salieron de las manos y eso se terminó siendo una muy mala herencia para el gobierno actual. Eso solo ocurrió al final del gobierno, en el último año. Lamentablemente ahí ya muchos economistas, usted debe haber entrevistado a muchos, ya empezaron a dar señales de alertas. Por ejemplo, en el caso de la relación entre el MEF y la Seguridad Social, típicamente los gobiernos lo que hacen es anotan en su cuenta, yo le debo al MEF, yo le debo a la Seguridad Social tanto, lo anotan y eso se llama lo devengan. Tal vez no lo pueden pagar y terminan con un atraso, pero ni siquiera se devengó esa obligación de pago. Entonces se desfiguraron las cifras fiscales, no hubo un buen control. Eso fue lamentable porque cualquier historiador que haga una buena análisis del gobierno de Lasso creo que va a encontrar muchas cosas buenas. Fue un gobierno que hizo algunas cosas importantes, particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales, etc. Y fue un gobierno que junto con el gobierno de Moreno empezó a lidiar con este enorme problema de la seguridad. Nada, no completo ni perfecto, y seguimos con ello, pero si uno ve la historia, seguramente va a decir, a partir del gobierno de Moreno y Lasso y ahora con Noboa, el país ha empezado una tarea enormemente complicada, que es enfrentar la narcoviolencia. Entonces, la evaluación va a ser siempre compleja, y creo que al momento la visión está sesgada en favor de ser una evaluación excesivamente crítica. Me imagino que los historiadores van a tener una evaluación más balanceada y van a identificar con mejor claridad las buenas cosas, así también como las malas cosas. Bien, para finalizar, economista de la Torre, usted hablaba de que un programa o un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede incluir varios factores que se discutan y que estos no deben necesariamente ser solamente nuevos ingresos a través de impuestos por lo general, que también podría haber reducciones en el tamaño del Estado. ¿No observa usted en el presupuesto 2024 una ausencia de esta reducción del tamaño del Estado, que más bien ha subido en el gasto unos 4.500 millones de dólares y con un atributo delicado en esto de que prácticamente no hay dinero previsto para inversión pública? Este es bastante corto, me parece que 1.300 millones de dólares. No se ha intervenido de ninguna manera tampoco en la burocracia, que absorbe aproximadamente un tercio del presupuesto del Estado. Así es, mire, el problema de gasto en el Ecuador es un problema mucho más complicado de lo que la gente piensa. No es fácil recortar el gasto, no es fácil. Varios ministros me han contado historias de ministerios que han reducido vacantes, puestos para no renovar contratos o que han despedido a gente, y los así despedidos van a un juez y el juez les da la razón y vuelven a sus trabajos en el sector público, no solo con los sueldos anteriores, sino con compensaciones o penalidades que el ministerio tiene que pagar por haberles despedido. Entonces, la reducción del tamaño del Estado del personal es muy complicada. Yo recuerdo cuando me tocó trabajar en el Banco Central en el gobierno de Sixto Durán Ballén, ese gobierno consiguió una ley del Congreso, una ley especial que le dio 2 años de plazo para poder reducir el tamaño de la burocracia
con un piso jurídico más fuerte. Quizás algo de eso se va a necesitar hacer. La impresión que tengo yo es que una buena parte del desperdicio en el gasto está fuera del gobierno central, está en las empresas públicas y está en los gobiernos seccionales y locales. Y entonces, si quisiéramos realmente tomar el toro por los cuernos, deberíamos hacer un estudio a fondo de los patrones y la estructura y el tamaño del gasto del sector público en su totalidad y entender dónde hay valor agregado. Muchas cosas se duplican, cosas que deberían estar haciendo los municipios las hace el gobierno central, cosas que hace el gobierno, que hacen los municipios, que hace el gobierno central, tal vez deberían estar en manos de los gobiernos seccionales. Entonces, una reingeniería de las funciones del Estado, del tamaño de su burocracia, de la estructura general del Estado sería útil. Eso algunos países lo han hecho, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, son países conocidos internacionalmente por haber hecho una reingeniería. Entonces, si no se hace algo de eso, lo que vamos a tener poco espacio para reducir el gasto. Este gobierno ya ha ofrecido un recorte de 1.000 millones, no se sabe exactamente dónde, pero ya hay algún movimiento en esa dirección. Nadie realmente ha propuesto ver de cerca el desperdicio que hay en los gobiernos locales y seccionales, ni tampoco en las empresas públicas. Tenemos un problema enorme de que la seguridad social, que antes era superavitaria, ahora es deficitaria. Entonces, eso está añadiendo al problema general del sector público. En Ecuador hay la tendencia a pensar que las cosas se resuelven porque alguien tiene una idea hoy. Usted recordará, Gustavo, que la comisión que trabajó en el tema de pensiones se tomó 6 meses, con discusiones intensas para proponer algo que nos parece sensato. Ecuador tiene que entender que problemas complejos requieren dedicación, esfuerzo, equipos de trabajo, capacidades técnicas, paciencia. Lamentablemente en Ecuador hay mucho facilismo y mucha tendencia a simplificar la magnitud de los problemas. Y el problema del gasto es uno de ellos. A mí me encantaría que podamos reducir el gasto. De hecho, creo yo que el Ecuador debería tener un sector público que en su totalidad no gaste más del 30% del PIB. Y estamos en 38%. Entonces, ¿cómo reducimos 8 puntos del gasto? No es nada fácil. O aumentamos en 8 puntos los ingresos permanentes, que tampoco es fácil. Entonces, un amigo economista, siempre charlábamos con una copa de vino, el contrato social en el 90% está reflejado en la estructura del presupuesto y del gasto público y de los ingresos públicos. Entonces, la disfuncionalidad estructural que tenemos en el fisco es, para mí, un reflejo de la disfuncionalidad de nuestro contrato social. Ya que ha tocado usted el tema de seguridad social, ¿en qué medida le complació, le dejó satisfecho la Ley Orgánica de Seguridad Social en la forma en que salió de la Asamblea? Nada, hace más daño que bien. O sea, primero no ataque el problema de fondo, que es un problema de sustentabilidad, un problema demográfico, un problema estructural enorme. Es una ley que dice que cambiando la composición de los miembros, de pronto milagrosamente se va a arreglar el problema, como si el tema de la gobernanza fuera simplemente y solamente un tema de mayorías. ¿Quién tiene la mayoría? No, pues el tema de la gobernanza es un tema de pensiones, tiene algo que ver con mayorías, pero tiene más que nada que ver con la composición, el profesionalismo, la integridad ética, la misión de ese cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado que además tiene que tener el respaldo de un sistema que funcione. Entonces, me parece a mí que esa fue, digamos, una ley Mickey Mouse, que le dio al país la idea de que se estaba arreglando algo cuando en realidad no se ha arreglado nada y se ha empeorado porque ahora, en vez de 3, van a haber 5. ¿Cómo elegirlos? Además, se propone que se elijan por votación. Entonces, esto va a ser una especie de campaña política, cuando lo que uno quisiera del directorio del Fondo de Pensiones es que un directorio que represente los intereses de los afiliados, de los jubilados y del país, que tenga el bien público en la cabeza, y eso típicamente no es fácil hacerlo simplemente por elección, porque es una campaña política. Entonces, creo que fue una reforma muy mal enrumbada, muy mal equivocada, sin fundamento. Aún no la ha sancionado el presidente Noboa. Yo me imagino que le va a vetar en buena parte, ¿no? Bien.
Sí, solamente quería comentar, decir, bueno, podría vetar el presidente, pero podría enviar una nueva con estas propuestas que le escuchamos al nuevo presidente del Consejo Directivo, que pasa fundamentalmente por el incremento del porcentaje de aportación. Es posible, pero no creo que sería una buena idea. Una reforma al sistema de pensiones de un país es una de las reformas más potentes que los países enfrentan. Hacerlo con una medida por aquí metida entre gallos y medianoche, a mí me parece que no es el camino. A mí me parece que el camino de este tipo de reformas es una propuesta bien armada, muy bien discutida, socializada con mucho tiempo, preparada, tal como se hizo hace poco la reforma en Uruguay. Teniendo como base lo que la comisión hizo, se podría iniciar una discusión general. Es muy posible que dentro del IES haya muy buenas ideas, pero estas ideas hay que tramitarlas, hay que conversarlas, hay que discutirlas. Y, por ejemplo, subir la tasa de aporte es una decisión de fondo. Recuerde usted que la comisión decidió hacer una propuesta sin subir la tasa de aporte. Entonces propuso otros cambios en los parámetros, porque en la discusión con el público nos dimos cuenta que ese es un parámetro muy sensible. Entonces la comisión pensó, si podemos arreglar el problema de sostenibilidad sin subir la tasa de aporte, tratemos de hacerlo. Y la propuesta que nosotros pusimos a consideración de la sociedad no incluye un aumento de la tasa de aporte. A mí me preocuparía solo a tratar de arreglar el problema subiendo la tasa de aporte, porque eso tendría un efecto muy negativo sobre el mercado de trabajo. Una tasa de aporte muchísimo más alta simplemente enviaría a las empresas y a los trabajadores hacia la informalidad. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que uno propone. Por eso que hacerlo entre gallos y medianoche no me parece bien. Me parece que lo que necesitamos es darnos 6 meses para discutir bien una buena reforma que le podamos enviar a la Asamblea a fines de este año. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista de la Torre. Un placer. Que tenga un magnífico día. Igualmente, declaraciones del economista Augusto de la Torre, académico, analista económico. Son las 8 horas.